informe que nosotros estamos haciendo es una relación de la victimización del Poder Judicial antioqueño, no solamente en los años oscuros del narcotráfico, sino en la actualidad. Cerca de 210 funcionarios y empleados de la rama judicial de Antioquia han sido asesinados, perseguidos o exiliados por parte de los actores violentos que no ven con buenos ojos que la administración de justicia funcione en términos normales y democráticos. Por tanto, hoy venimos a presentarle al Poder Judicial y a la sociedad antioqueña un informe que tiene que ver con la priorización de casos y fundamentalmente como la manera como se sigue administrando justicia, no solamente en Antioquia, sino en Colombia, en unos términos bastante preocupantes para la seguridad y la integridad de los servidores de la justicia colombiana. Dentro del informe encontramos esas dos aristas. Encontramos cómo la acción de investigación ha sido afectada principalmente por grupos paramilitares y bandas criminales, y cómo los juzgados en municipios alejados han sido afectados por las guerrillas. Esto obedece a la ocupación territorial que buscaba la guerrilla en acciones o tomas armadas, en donde los juzgados terminaban siendo víctimas dentro de esas acciones o incursiones armadas. La guerrilla ha manifestado en diferentes ocasiones sus circunstancias que uno de sus objetivos militares no es precisamente la justicia, pero sí se han generado unos daños colaterales de cifras bastante alarmantes, en donde yo creo que la jurisdicción de paz también debería incursionar en una investigación profunda de cuáles fueron las afectaciones de estas incursiones guerrilleras, de estas ocupaciones territoriales y los conflictos que se dieron en estas regiones en cuanto a términos de justicia y de violencias relacionadas al conflicto armado contra servidores judiciales. En efecto, conocemos muy de fondo lo que pasó con el parqueadero Padilla. Allí hubo un allanamiento que pudo establecer los lazos, los nexos que existían entre sectores dirigentes de la industria antioqueña con el paramilitarismo. Allí un puñado de miembros del Cuerpo Técnico de Investigación y fundamentalmente dirigidos por el director del Cuerpo Técnico de Investigación, Gregorio Oviedo, lograron establecer cómo había un contubernio y una relación directa entre sectores del paramilitarismo y del narcotráfico con sectores muy pudientes de la sociedad antioqueña. Desafortunadamente esos poderes fácticos lograron doblegar a la justicia. Cerca de 14 investigadores que estuvieron investigando, valga la redundancia, los hechos se derivaron del parqueadero Padilla, fueron asesinados. Y lo que es peor, el expediente fue enviado por tierra a Bogotá y algunas de sus piezas fundamentales desaparecieron de manera misteriosa. No hubo la voluntad de parte del por entonces fiscal general de la Nación de investigar esos hechos, y las consecuencias que hemos tenido es de desinstitucionalización de la justicia y fundamentalmente de señalar a la sociedad antioqueña y a la sociedad colombiana como hay unos poderes fácticos demasiado poderosos, valga la redundancia, que impiden que esos hechos fueran investigados. Yo creo que es una de las muestras más del silencio cómplice y de acciones judiciales inentendibles, en donde la impunidad se vuelve un ciclo persistente en el país para dialogar frente a ciertas realidades como el paramilitarismo y la infiltración política, incluso dentro de la misma justicia. Estos hechos se suman, por ejemplo, a los de Norte de Santander, en donde la Fiscalía Luis Camilo Osorio tuvo una alta injerencia en persecución, en señalamiento a fiscales que se dedicaban a investigar estas incursiones del paramilitarismo dentro de la justicia. Y la misma Comisión de la Verdad también lo retrata. Habla ampliamente de cuáles han sido las consecuencias en términos de impunidad, de persistencia de esos mecanismos de impunidad y de corrupción interna dentro de la justicia, en donde Antioquia, lastimosamente, repito, se convierte en un ejemplo muy claro frente a este hecho del parqueadero Padilla, en donde la historia del origen del paramilitarismo y de la financiación está oculta, y además de oculta, con un número de víctimas importantes que claman por justicia y porque se rompan esos ciclos de impunidad. El poder político tiene todas las decisiones judiciales, porque, por ejemplo, de Bogotá piden, mándeme tales expedientes, vea, en contra de fulano, de fulano, de fulano, y llegan a Bogotá, y de Bogotá al tiempo prescriben ya, los archivan. Entonces tiene mucha incidencia los procesos en Bogotá. Yo fui funcionaria en la Fiscalía y
Yo percibí eso mientras fui funcionaria. Yo fui funcionaria, fui asistente judicial 4 en la fiscalía. Y yo percibí que eso siempre. Llamaban mensajes con urgencia. Los procesos tales y tales y tales, remítanlos a Bogotá. Ya sabemos para aplicar qué, porque allá más fácil tomaban las decisiones que ellos querían y las que necesitaban. Lo digo porque así me consta cuando fui funcionaria de la Fiscalía. Los estudios y análisis que hemos realizado a lo largo de todos estos años desde FASOL indican que si bien la guerrilla ha sido señalada como uno de los principales perpetradores de hechos violentos contra el Poder Judicial, en todo caso por encima de la guerrilla ha estado el crimen organizado, el narcotráfico, el paramilitarismo. Desafortunadamente para el país, esos sectores del paramilitarismo y del narcotráfico han tenido una relación directa con las élites locales, lo cual ha impedido que desde la propia Fiscalía haya un interés para investigar estos hechos. La violencia se ha transformado de homicidios a amenazas, pero no significa que el Poder Judicial no sienta miedo. Podemos ver municipios como en Begachí con la narración de un juez de allá de cómo tiene que convivir con el miedo y operar justicia bajo la influencia de actores armados prácticamente solo. Y así se pueden replicar en muchas zonas del país en donde la justicia opera bajo fuego y bajo un temor especial frente a la presencia de grupos armados. Entonces sí se han transformado los fenómenos de violencia, pero las garantías al ejercicio judicial aún siguen siendo muy débiles. En efecto, uno de los lemas nuestros ha sido justicia para la justicia. No hemos encontrado de parte de los organismos investigadores del Estado colombiano una respuesta concreta frente a los crímenes de que han sido víctimas nuestros compañeras y compañeros. La Fiscalía General de la Nación tiene una deuda pendiente con el Poder Judicial y sobre todo en términos de priorizar y de investigar aquellos actos que han atentado contra la integridad de nuestros compañeros. En la impunidad, cerca del 94% de los hechos que se han cometido contra la justicia revela que el Estado colombiano en su conjunto ha carecido de voluntad política para investigar y sancionar a los responsables por estos hechos. Además de este proceso de construcción de un informe y lo que significa la investigación sobre la victimización de la rama judicial aquí en Antioquia, las víctimas han logrado expresar su dolor, sus sentimientos, sus búsquedas, su sentimiento de impunidad y abandono en una obra de arte que está elaborada por un artista local, Mauricio Cortés, en donde retomó las ideas de estas víctimas y hizo una composición artística que afortunadamente el complejo judicial a través de su administración nos lo dejó instalar acá como un símbolo de memoria, de resarcimiento del daño y sobre todo de un mensaje claro hacia la sociedad civil de que estas situaciones se tienen que cambiar y sobre todo se tienen que hacer visibles también con mecanismos artísticos como este.